En este canal hemos hablado en diversas ocasiones acerca de los ángeles, sus poderes, habilidades, incluso algunos de los eventos más oscuros relacionados a ellos. Pero ¿qué hay de todas las demás creencias y religiones? ¿Acaso también existen figuras parecidas a los ángeles? ¿Guardianes, mensajeros y guerreros con poderes que van desde lo divino hasta lo aterrador? Por supuesto que sí. Además, en este video no solamente conoceremos a los más impresionantes, sino que tú mismo te darás cuenta cómo las religiones y las tradiciones más antiguas ya tenían su propio lore angelical, que curiosamente parecen guardar demasiadas similitudes con el cristianismo. Pero créeme, estos personajes son igual de aterradores y poderosos. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, esto es todos los ángeles o sus versiones de otras religiones explicados. ¡Comenzamos! ¡Bam! Chicos, no se les olvide pasar por mi canal secundario La Cueva Cósmica, este canal que le dedicamos para traerte las mejores noticias de terror, de cine, de series, de ciencia ficción y de horror cósmico. Aquí también le damos seguimiento a varias series y te doy las críticas de las películas que he visto al instante. También te recuerdo que si quieres ponerte en contacto conmigo, lo hagas vía Instagram, donde estoy conectado 24/7. Ahí mismo tenemos el grupo de cultistas, donde comparto películas, series, animes, cualquier tema descargable de los que hablamos en el canal. Así que sin más, comenzamos. 4000 años antes de la aparición del cristianismo, ya existía una civilización tan avanzada que poseía escritura, métodos de agricultura, cobro de impuestos e incluso tenía su propia creencia religiosa, con su versión de cómo fue creada la existencia. Estamos hablando, por supuesto, de la civilización sumeria, y la versión para ellos de los ángeles era una muy peculiar. Estamos hablando de los Apkallu, los antepasados conceptuales de los ángeles del cristianismo. Mientras que los ángeles de la Biblia son solamente siervos de un solo Dios, los Apkallu eran creados por el dios Enki para traer la civilización a la humanidad. A diferencia de las alas y la estética suave de los ángeles, los Apkallu eran deliberadamente extraños para marcar que no pertenecían a este mundo. Poseían formas híbridas entre humanos y animales que los hacían peculiarmente aterradores. Algunos poseían la forma de un hombre pez con un casco gigante y una cola de pescado cayendo por su espalda. O incluso otros se veían como hombres águilas que poseían cabezas de aves de rapiña y alas poderosas. Los Apkallu no eran guerreros de espada y escudo, sino guerreros metafísicos. Su tarea principal era enseñar los decretos divinos y leyes fundamentales de la civilización. La escritura, las leyes, la agricultura, el arte, todo esto para darle sentido a la humanidad. Se cree que si enterrabas estatuillas de la figura de los Apkallu debajo de los edificios, podían repeler a los demonios del inframundo, como la Mashu o Pazuzu. Su sola presencia sellaba las grietas entre dimensiones y siempre portaban extraños artilugios mágicos o tecnológicos que les servían entre varias cosas como manipular el clima, purificar a las personas, crear elementos naturales para enseñar la agricultura y los conocimientos científicos, y como ves, estaban en constante contacto con la humanidad. Lo más aterrador de los Apkallu es que por naturaleza no tenían sentimientos ni empatía humana. Habían sido diseñados literalmente como robots. Enki ordenaba y ellos obedecían. No había libre albedrío. Curiosamente, ellos utilizaban unas máscaras llamadas Melamu, una máscara o aura de resplandor que llevaban tanto ellos como los dioses, que utilizaban al bajar a nuestro plano, ya que ver directamente a un Apkallu en su forma verdadera podía causar desde la parálisis hasta la muerte instantánea. Todo esto por la intensidad de su divinidad. Si me lo preguntas, horror cósmico puro. Probablemente el más poderoso de estos ángeles era Adapa, que era incluso temido por otros dioses, ya que Enki le dio la habilidad de modificar el orden cósmico. Se cuenta que una vez durante un conflicto de órdenes entre Enki y otros dioses, un ataque divino provocó que varios barcos humanos naufragaran. Esto enfureció a Adapa, quien detuvo el viento en la tierra durante 7 días. Este acto aterrorizó a los mismos dioses en el cielo, quienes no podían creer que un ser, en teoría, de menor divinidad, tuviera el poder de bloquear fuerzas de la naturaleza.
Existe un debate histórico acerca de si el budismo se podría considerar una religión divina como tal, o solamente se trata de enseñanzas espirituales. Pero lo que sí es claro es que en casi todas sus corrientes existe una estructura y reglas que claramente nos otorgan un orden con jerarquía celestial, que si bien a menudo se pintan como etérea y bella, poseen un trasfondo de poder absoluto, en ocasiones aterrador. Y dentro de estas corrientes existen los Tennin, guerreros y mensajeros divinos. Los Tennin suelen representarse como seres de belleza sobrenatural, pero su apariencia era una herramienta de su estatus divino. Su característica principal era el manto de plumas o bufanda de vapor que poseían. Sin este manto no podían volar ni regresar a sus reinos. No era ropa, era parte de su anatomía. Su estética poseía un lado algo triste. Se dice que cuando un Tennin estaba por morir, su apariencia se ensuciaba, su cuerpo sudaba y su corona de flores se marchitaba. Un proceso de descomposición que marcaba la caída de su perfección. A diferencia de los ángeles que utilizaban espadas, los Tennin operaban a niveles vibratorios y artísticos. Podían cruzar los 7 reinos de la existencia en un parpadeo para entregar mensajes o decretos de los Budas. Para esto, poseían instrumentos musicales como flautas o la biwa, y con sus frecuencias podían someter la voluntad de los demonios o calmar ejércitos enteros. Podían volverse intangibles o incluso fluir en los sueños de los humanos para guiarlos o advertirles, actuando como mensajeros directos, y aunque parecían pacíficos, también podían actuar como guerreros. De hecho, estos seres estaban en una guerra perpetua contra los Ashuras, semidioses sedientos de sangre y obsesionados con la violencia. En estas batallas, los seres celestiales no mostraban piedad, utilizaban energías desconocidas parecidas a explosiones nucleares para desintegrar la esencia espiritual de sus enemigos, impidiéndoles una reencarnación. Si un humano caía en la impureza extrema, los Tennin simplemente retiraban su protección, dejando al individuo a merced de su propio karma. Las valquirias son la contraparte nórdica de los ángeles, pero con una naturaleza mucho más sangrienta, salvaje y vinculada al destino. Mientras que los ángeles cristianos sirven a la misericordia y la gloria, las valquirias sirven a la guerra y la preparación para el fin del mundo, el Ragnarok. Lejos de la imagen romántica de mujeres rubias con alas de cisne, la estética original de las valquirias era imponente y perturbadora. Se decía que el brillo de sus armaduras, mientras cabalgaban por el cielo, causaba la aurora boreal. En los poemas más antiguos no siempre montaban a caballos alados. A menudo se les describía montando lobos gigantes, utilizando serpientes enormes o incluso festejando sobre los cadáveres en los campos de batalla. Era normal que por esto se les viera cubiertas de sangre. Hay que dejar algo claro: las valquirias no solamente eran mensajeras de Odín, sino que también eran manipuladoras de la vida y la muerte. Tenían el poder de decidir quién moría en combate y no se limitaban a recoger a los muertos. Ellas causaban la muerte de aquellos que Odín necesitaba en el Valhalla, incluso si el guerrero estaba ganando la batalla. Dentro de sus varias habilidades, encontramos que podían lanzar hechizos para proteger a sus favoritos, desviando flechas con el pensamiento o infundiendo un terror paralizante en el corazón de sus enemigos. Aunque Brunilda era la valquiria más famosa por su fuerza y rebeldía, la figura más aterradora en términos de poder era Gol. Se creía que cuando Gol gritaba sobre el campo de batalla, su voz tenía el poder de reventar los tímpanos de los mortales y causar que el corazón se detuviera por puro terror. Ella no era una valquiria convencional, ya que era la encargada de ejecutar las sentencias más difíciles de Odín. Si un rey que había sido fiel a los dioses era destinado a morir para servir en el ejército celestial, era Gol quien descendía para arrebatarle la vida de forma violenta. En la vasta mitología hindú, los Gandharvas y los Marut podían ocupar el lugar de los mensajeros y guerreros celestiales, cada uno con tareas distintas, pero con una naturaleza mucho más salvaje. Mientras los Gandharvas son los maestros de la vibración y el éxtasis, los Marut son la fuerza de choque divino cuando los dioses necesitaban un ejército. Los Gandharvas eran seres de una belleza perturbadora.
Se les describe como una figura masculina perfecta, a menudo con rasgos parcialmente animales, como alas o cabezas de algún animal de la naturaleza. Vestían ropas de luz y portaban instrumentos musicales. La tarea principal de los Gandharvas era proteger el Soma, el elixir de la inmortalidad. Tenían el poder de confundir la mente de cualquiera que intentara robarlo utilizando ilusiones. Por otro lado tenemos a los Maruts, que su nombre significa los guerreros de la tormenta. Vestían armaduras y hachas de oro y lanzaban energía en forma de rayos. Su estética era la de una especie de legión militar infinita e idéntica, moviéndose como un solo organismo de guerreros. Su poder era la velocidad y causaban calor por la fricción de ellos mismos. Podían despedazar montañas y agitar el océano para causar desastres naturales. Ellos eran los encargados de limpiar el camino para que la luz del sol regresara todos los días. Sí, gracias a ellos teníamos cada nuevo amanecer. Lo que hacía a estas entidades aterradoras en comparación con los ángeles cristianos era su volatilidad, ya que no solo tenían poco respeto o afecto por la humanidad, sino que la humanidad solía sacarlos de quicio todo el tiempo. Por ejemplo, los Gandharvas, cuando se hartaban de los humanos por faltar el respeto a los dioses, podían entrar en sus cuerpos y poseerlos como si fueran demonios. Especialmente lo hacían con las mujeres. Los Marut, por otra parte, eran famosos por no distinguir entre amigos y enemigos. Eran una fuerza natural y pura que cuando se enfurecían podían barrer con su fricción y lluvias de fuego, por lo que podían aplastar ciudades enteras. No tenían piedad humana porque su lógica era la destrucción. Sumeria y Babilonia están inevitablemente ligadas una de la otra. Y si bien ya hablamos de los ángeles de la civilización sumeria, en Babilonia existieron los Lamassu, que entre más aprendemos sobre ellos, podemos decir que tanto los sumerios como los de Babilonia sabían cosas y probablemente estuvieron directamente relacionados a algo alienígena, paranormal o divino, que le daría forma a los primeros vestigios de la sociedad y la tecnología en la humanidad. Los Lamassu eran imponentes deidades protectoras de la antigua Mesopotamia, y al igual que los ángeles de la Biblia, estos seres también eran mensajeros conectados entre sus dioses y los humanos, pero al mismo tiempo eran guerreros vivientes. La mitología mesopotámica los describe como guardaespaldas celestiales de los reyes y los arquitectos de la seguridad divina en la tierra. Solían tener cuerpos de animales como toro o leones con bastantes rasgos humanos y sí, también poseían alas gigantes. Los escritos aseguran que no de forma metafórica, sino real, los Lamassu bajaban con sus alas todos los días, a todas horas, para mantener la comunicación entre reyes y dioses. De hecho, se cree que las esfinges de Egipto están basadas en los Lamassu de Mesopotamia. Algunos de estos seres tenían la labor de guardia y protección, por lo que se posaban a la entrada de ciudades o edificios, creando un muro espiritual para que no pudiera ser atravesado por un demonio o la mala fortuna. Se decía que si un enemigo del rey intentaba entrar con malas intenciones, el Lamassu ni siquiera necesitaba mover un dedo. Su mirada pesaba toneladas sobre el alma del intruso, provocando una agonía mental y una parálisis que los dejaba indefensos. En algunos textos mágicos se menciona que los Lamassu comían la esencia de los demonios que intentaban filtrarse por las grietas del mundo, actuando como trituradores espirituales de espíritus inmundos. El Islam tiene su propia versión de los ángeles, los Malaika, los cuales ocupaban un lugar dogmático como entidades creadas de luz pura. Carecen de libre albedrío y son absolutamente obedientes a Alá. Son guerreros y mensajeros de una eficiencia fría y cósmica. Y es que tan solo tenemos que ver la descripción del Corán, que desafía toda lógica posible. Se describe que son muy variados y existen muchísimas jerarquías. Algunos poseen 2 o 3 alas, pero hay varios que poseen más de 600 alas que al desplegarse cubrían todo el horizonte de este a oeste. De sus cuerpos caían piedras preciosas de colores imposibles. Se dice que había ángeles tan grandes que la distancia entre el lóbulo de su oreja y su hombro equivalía a un viaje de 700 años, por lo que su mera presencia física alteraría la gravedad y la atmósfera de los planetas. No tenían género, no comían, no dormían, eran hechos de pura energía y su presencia era tan extrema
que su esplendor podía matar a cualquier ser vivo en el planeta. Por esto mismo, debían tomar avatares simples para poderse presentar ante los humanos. Como te expliqué, en su jerarquía hay tareas muy diversas y muy diferentes, incluso mucho más complejas que los ángeles cristianos. Algunos eran simples mensajeros, mientras que otros se sentaban en los hombros de cada uno de los humanos para grabar cada pensamiento y acción. Nada se les escapaba. Ángeles como Micael dirigían cada gota de lluvia y cada rayo, gestionando la provisión de todo el planeta de sus propios fenómenos, con una escala logística y planetaria. Otros, como Munkar y Nakir, eran ángeles que visitaban a las personas justo después de su muerte. Tenían la piel de color negro, ojos azules eléctricos que brillaban como relámpagos y voces que sonaban como el trueno. Te rogaban el alma en la tumba del fallecido y si la respuesta era incorrecta, la despedazaban hasta convertirla en polvo. El ángel Israfil era un ángel peculiar que sostenía una trompeta entre sus labios desde el inicio de los tiempos, esperando la orden. El primer soplido mataría a todos los seres vivos del universo instantáneamente. Los Anibasha eran 19 ángeles guardianes del infierno, brutales, gigantescos, que no conocían la piedad, y su única función era administrar el castigo eterno a los condenados. Como ves, esta religión tiene un bestiario angelical muy complicado y sin duda da como para dedicarles todo un video. ¿Qué pensarías si te dijera que el mundo en el que vivimos no es más que una prisión? ¿Qué pensarías si te dijera que todos los sentimientos negativos, impulsivos o depresivos, como tu necesidad por tener más dinero, entristecerte de tus errores o sentirte un fracasado porque aún no logras tus metas, alimentan a los carceleros de esa misma prisión? Y que encima ellos se encargan de que por más que avancemos, nunca logremos un estado pleno de felicidad para poder vivir en el estrés constante, porque estos carceleros se alimentan de todos esos sentimientos. Hablemos de los arcontes. Los arcontes representan la versión más oscura, paranoica y aterradora del concepto de ángeles. En el gnosticismo, a diferencia de las religiones anteriores, estos seres no son servidores del Dios tal y como lo conocemos, sino carceleros cósmicos. Si los ángeles cristianos eran mensajeros de la luz, los arcontes eran más bien parásitos de la conciencia y guerreros de la ignorancia. Los arcontes no poseían la belleza radiante de los ángeles, sino una apariencia antinatural, incompleta y abortiva, ya que fueron creados por el demiurgo. Se les escribe comúnmente como seres zoomorfos, pero muy deformes. Tienen cuerpos humanos, tienen cuerpos humanoides, pero con partes y extremidades que no comparten ninguna estética conocida ni de humanos ni de animales. Son simplemente criaturas totalmente distantes de todo lo que existe en el firmamento. Los textos gnósticos sugieren que son seres grises o con colores metálicos sin el soplo de vida. Son como máquinas biológicas celestiales y su trabajo principal es bloquear el paso hacia la realidad pura para mantenernos encerrados en esta especie de Matrix. Su función principal era mantener a la humanidad prisionera en el mundo para alimentarse de nuestra energía espiritual. Su mayor poder es la creación del destino. Ellos tejen las leyes universales de este mundo para que el ser humano crea que no hay salida y que debe obedecer las reglas del sistema para tener una mejor vida. Los arcontes tienen la habilidad de implantar falsos deseos, miedos y pasiones en la mente humana para que olvidemos nuestro origen espiritual. Ellos no luchan con espadas de fuego, sino con falsa información. Su guerra es mental. Son maestros del engaño y la destrucción masiva. Lo más perturbador que realizan los arcontes ocurre en el momento de la muerte, cuando un alma intenta ascender al cielo verdadero. Los arcontes esperan al alma y actúan como oficiales de aduana de una forma aterradora, ya que interrogan el alma y si el alma no conoce la contraseña secreta, los arcontes la juzgan, la aterrorizan y la arrojan de vuelta a una reencarnación forzada. Todo esto para que siga siendo esclavo. Se alimentan del sufrimiento, el miedo, la devoción religiosa de falsos dioses y cada vez que un humano siente terror sagrado de un dios que es castigador, los arcontes se siguen alimentando de esto. Entidades obscuras que según el gnosticismo obedecen al falso dios creador.
aquel que nosotros vemos en nuestras religiones, pero en realidad su apariencia real es la del demiurgo. Esto fue Cthulhu TV. Chicos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. No se les olvide que en este canal no enseñamos ni ciencia ni historia. Sí, mis videos están basados en investigaciones científicas e históricas, sin embargo solemos dramatizarlo para hacerlo más entretenido para ti. Como siempre, quiero agradecer a toda la banda que apoya con super chat, super stickers, y les recuerdo que se suscriban. El 70% de la gente que ve mis videos no está suscrita. No te cuesta nada, te sale gratis. Y además puedes tener acceso a este gran contenido. Si quieres saber algo más de alguna de las entidades que hablamos en este video, pónmela en la caja de comentarios y podemos hacer un short o un video largo. Sin más, soy Carmelo. Hasta el siguiente video. Bound.